Im Sommer 2016 verpflichtet Borussia Dortmund Marc Bartra vom FC Barcelona. Der Abwehrspieler absolviert 50 Pflichtspiele für den BVB. Nicht allein wegen seiner fußballerischen Qualität, sondern auch aufgrund seines Wesens und seines Charakters avanciert er schnell zu einem Publikumsliebling. Längst bevor das Kalenderblatt den 11. April 2017 anzeigt. Es ist eine der dunkelsten Stunden der Fußballgeschichte. Ein perfider Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus des BVB erschüttert die gesamte Fußballwelt. Danach ist nichts mehr selbstverständlich. Nicht einmal das Leben selbst. Fue uno de los momentos más duros para mí de mi vida. Creo que solo los que lo vivimos sabemos todo lo grande que fue ese momento y todo por lo que pasó. Wie durch ein Wunder kommt niemand ums Leben. Marc Bartra erwischt es am schwersten. Neben Fremdkörpereinspringungen ist die Speiche im rechten Handgelenk gebrochen. Doch dieses Ereignis ist vielmehr auch ein Angriff auf die Psyche. Pues creo que soy una persona con una mente muy fuerte. Es verdad que los primeros meses fueron muy duros, pero luego la verdad que a día de hoy estoy más fuerte que nunca. Creo que siempre lo hablamos con mi familia, que fueron momentos muy duros, donde tocamos fondo, pero gracias a Meli, mi mujer, a mi hija, a mis padres y sobre todo pues el cariño que me dio el club, la afición, mis compañeros, fue algo que lo veo ahora y se me pone la piel de gallina. Es sind Bilder wie diese, die der Spanier nie vergessen wird. Wenige Tage nach dem Attentat spielt der BVB in der Bundesliga gegen Frankfurt und feiert Marc Bartra, der noch im Krankenhaus liegt. Creo que son momentos que a nivel personal nadie le gustaría pasar por momentos como pasé, pero luego se transformó todo en todo el amor que me dieron mis compañeros, en el cariño de la afición, y eso me hace sentir muy privilegiado. Y la verdad que fueron imágenes que me dieron muchísima fuerza, mucha. Yo creo que hasta incluso mis compañeros mismos no eran conscientes de la energía que me dieron en ese momento. Mit dieser Energie kämpft sich Marc zurück ins Team. Am letzten Spieltag der Saison, über einen Monat nach dem Attentat, feiert er sein Comeback und steht gegen Werder Bremen gleich wieder in der Startelf. Hacer lo que más me gustaba, lo que más me gusta, que es jugar a fútbol, y además pues hacerlo delante de toda la afición, delante de todos mis compañeros. Das Spiel an diesem 34. Spieltag ist nicht etwa ein seichter Saisonausklang. Es geht um nicht weniger als die Qualifikation für die Champions League. También lo que recuerdo mucho, que ya ahí faltando un minuto o dos, que está a punto de terminar, el árbitro a punto de silbar, y yo ya me entró la emoción. Estaba incluso los últimos minutos jugando con lágrimas, porque vi que había cumplido el sueño de poder volver a jugar lo antes posible y encima pues hacerlo incluso antes de lo esperado, ¿no? Así que fue un momento que nunca lo voy a olvidar, claro. Der BVB gewinnt eine unglaubliche Achterbahnfahrt mit 4:3. Mit dem Schlusspfiff brechen sich die vielen Emotionen ihre Bahn. Die Erinnerungen an den Anschlag werden wohl nie gänzlich ausgelöscht werden. Aber der unglaubliche Zusammenhalt, der daraus entstanden ist, hilft extrem dabei, Wunden zu heilen.
con la misma adrenalina de haber ganado el partido, de haber clasificarnos por la Champions, ver toda la gente, ponerme delante, bueno, todos los compañeros detrás, fue algo muy bonito y la verdad que estaré siempre agradecido por ello. Sí, es un momento más emotivo y para mí uno de los mejores momentos que he vivido en un terreno de juego, sin duda, porque al final sentí muchísimo cariño, muchísimo amor de parte de todos mis compañeros y sobre todo pues lo más grande que fue la afición pues coreando mi nombre y eso pues bueno. Creo que me sentí más querido que nunca y justo pues en un club que nunca lo voy a olvidar. Nebenbei sichert sich auch Pierre-Emerick Aubameyang im 4. Anlauf endlich die lang ersehnte Torjägerkanone. Fue emotivo porque Auba lo conozco y es una persona muy competitiva y además durante ese año, durante los años que ha estado, ha dado muchos goles y era un objetivo que él se lo merecía mucho y también se juntó todo, algo muy positivo y fue muy emotivo. Als ob es nicht schon Grund genug zum Feiern gibt. Für unseren langjährigen Physio Peter Kuhnt ist es das letzte Spiel. Er geht in den Ruhestand und bekommt einen unvergesslichen Abschied. Es verdad. Yo creo que fue el destino que unió muchas cosas para poder celebrar y ahí no solo se celebró el fútbol y la victoria y que nos metíamos en Champions, ahí en ese momento se celebró la vida, se celebró la unión, se celebró el ser una familia, que creo que eso, el Borussia Dortmund es eso, una familia, un sentimiento y eso creo que fue de los días más grandes que pasará en la historia del club. Und so wird aus diesem Tag, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Spiel des Lebens. A nivel de emotivo, a nivel de sentimiento, fue el partido, fue el momento de mi vida en el sentido deportivamente hablando. Ein halbes Jahr später kehrt Marc Bartra zurück nach Spanien, um die traumatischen Erlebnisse besser abschütteln zu können. Seither zählt er zu den Leistungsträgern bei Betis Sevilla. Doch ein Teil seines Herzens bleibt für immer schwarz-gelb. Para mí fue, si no el mejor, uno de los mejores años de mi carrera, sin duda, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y todo gracias al Dortmund, al Borussia Dortmund. Para mí, pues por eso digo que es como una segunda familia.